¿Alguna vez has sentido que hiciste todo bien con un cliente y aún así no te compró? ¿O que con otro cliente que casi no hablaste, cerraste una venta en minutos? Y es que la diferencia no solo está en el producto, la diferencia está en entender a quién tienes al frente. Por eso hoy vamos a hablar de los tipos de clientes más comunes, cómo identificarlos rápidamente, cómo atenderlos de manera estratégica, trucos prácticos para aumentar el cierre y la satisfacción de la venta, y una conclusión que puede cambiar tu manera de vender y servir, porque no todos los clientes compran igual, pero todos quieren sentirse comprendidos. Y empezando a hablar de estos clientes, vamos a hablar del primero, el cliente analítico. Ese cliente tiene unas características muy especiales. Hace muchas preguntas, quiere datos, cifras, comparaciones, reviews, no decide rápido, pide cotizaciones detalladas, es el que siempre te pregunta sobre la garantía, sobre la cobertura, cuánto tiempo de vida útil tiene el producto, cuáles son las especificaciones técnicas. Pero si vamos un poco más y pensamos en cómo atenderlo, debemos entender que lo primero es que no lo debemos presionar. Entregar una información estructurada, usar datos, cifras, argumentos sólidos, ser paciente. El truco con este cliente es, en vez de decir, es muy bueno, tenemos que decir, este servicio ha aumentado un promedio un 18% las conversiones en empresas similares. El cliente analítico compra con lógica y no con emoción. Vamos con el segundo tipo de cliente y es ese cliente impulsivo. ¿Cómo es? Es un cliente que decide rápido, se emociona, quiere resultados inmediatos, odia esperar, hace preguntas todo el tiempo como ¿cuándo empezamos? Me gusta, hagámoslo. Pero tenemos que tener unas claves muy prácticas a la hora de atenderlo. Uno, ser claro, darle seguridad, facilitar el proceso, reducir los pasos y un truco que no es negociable, siempre darle opciones cerradas. Un ejemplo, prefiere empezar esta semana o el próximo lunes. El impulsivo necesita velocidad y sobre todo dirección. Necesita que siempre lo estemos acompañando porque él tiene la seguridad de lo que quiere. El tercer cliente del que quiero hablar el día de hoy es el cliente amigable o el cliente relacional. ¿Cómo es este cliente? Es un cliente muy amable que habla de su familia, le importan las relaciones, quiere sentirse escuchado, busca confianza antes de precio. O sea, quiere una relación, no una transacción. Un ejemplo, antes de hablar del servicio, de lo que necesita, te cuenta cómo va su negocio, cómo va el equipo que le gusta. Entonces ahí tenemos que tener unos trucos para atenderlo. Uno, conectar genuinamente con él, escucharlo activamente, construir un vínculo, nunca ir directo al grano. Recuerda detalles personales que él te haya mencionado y pregúntale cómo te fue en el partido que tenías, cómo te fue con la reunión de tus hijos. Es un cliente que necesita un poquito más de acompañamiento y que necesita sentirse más conectado con la persona que lo está atendiendo. El cuarto tipo de cliente es el cliente dominante o directo. Este cliente va al punto, no quiere rodeos, puede parecer frío, toma decisiones rápidas, pero exige seguridad. Un ejemplo es cuando nos dice, dígame cuánto cuesta y qué resultados me va a dar. Al grano. Es conciso, directo. ¿Cómo atenderlo? Seamos breves, pero hablemos con seguridad. No demos demasiados detalles, mostremos siempre autoridad. Truco. Habla en términos de resultados. Ejemplo, este programa mejora el desempeño comercial de tu empresa y aumenta la productividad de tu equipo, ¿cierto? Démosle un dato concreto. El cliente dominante respeta la competencia, no la simpatía excesiva.
O sea que cuando somos aduladores con él, somos muy amables con él, puede sentirse abrumado. El quinto cliente es el cliente escéptico, el que duda todo. Ha tenido malas experiencias, siempre busca errores en lo que nosotros estamos ofreciendo, cuestiona el precio, la promesa de valor. Ejemplo, eso ya lo intentamos y no me funcionó. Nunca tuve cobertura. ¿Cómo atender este tipo de clientes? Es muy importante no contradecirlo. Valida su experiencia, ponte en sus zapatos, presenta evidencia sólida de lo que le estás ofreciendo. Usa testimonios, casos reales, un truco muy poderoso. En vez de defenderte, di, entiendo que haya tenido esa mala experiencia. Justamente por eso nuestro enfoque es diferente. El escéptico no necesita pruebas, no necesita presión, necesita confianza. Y aunque podemos encontrar diferentes tipologías de clientes, desde clientes fáciles de manejar hasta clientes difíciles con los que es muy fácil crear, digamos que una confrontación, la capacidad de manejo de cada situación siempre va a ser, digamos que la ventaja que nosotros vamos a tener es cómo identificarlos. Por eso, haz esas 3 preguntas mentales al iniciar. ¿Está enfocado en datos o en las personas? ¿Habla mucho o va directo al punto? ¿Decide rápido o necesita analizar? En los 3 primeros minutos ya puedes saber qué tipo de cliente tienes. Y aquí viene algo clave. No es el cliente quien tiene que adaptarse a ti, eres tú quien se tiene que adaptar al cliente. Porque los errores comunes que nosotros tenemos es que siempre tratamos a todos igual. Vender como a nosotros nos gusta comprar, ¿cierto? Pero ahí es donde pecamos porque todas las personas somos diferentes. Aburrir al impulsivo con demasiada información. Ignorar la relación con el cliente relacional. Hablar demasiado con el dominante. La venta no es convencer, la venta es entender. Quiero que se queden con esa idea. El cliente no compra productos, compra confianza, compra seguridad, compra sentirse comprendido. Cuando tú identificas su estilo, hablas su idioma, conectas más rápido, reduces las objeciones, aumentas los cierres, fidelizas. Y recuerda, el vendedor promedio habla, un vendedor bueno escucha, pero un vendedor extraordinario observa y se adapta. Entender los tipos de clientes no es una técnica, es una ventaja competitiva. Y quien entiende mejor a sus clientes vende más, sirve mejor y construye relaciones que duran años. Por eso quiero dejarles el día de hoy una tarea especial. Y es que la próxima vez que estén frente a un cliente, empiecen a entender qué tipo de cliente es y utilicen alguno de esos tips para potenciar la relación que tenemos con los clientes. Esta es una tarea del día a día. Todas las personas no somos iguales. Y hay algo que a mí me encanta contar cuando hablo de las ventas. Los vendedores realmente no solo tenemos ese rol de ventas, esa profesión como vendedores, sino que también tenemos que tener conocimientos en otras áreas. Somos excelentes comunicadores. Tenemos el don de la palabra y la tenemos que reforzar y la tenemos que potenciar. Pero asimismo, somos psicólogos y no lo digo solamente como algo para matizar o para maximizar el rol del vendedor. No. En el tema del mercadeo, la psicología del comportamiento del consumidor es importantísima. Tenemos que entender cómo piensan nuestros clientes y también entender cómo pensamos nosotros como vendedores. Entonces, saquemos esos dotes de psicólogos y empecemos a entender cómo está pensando el otro. Pero también tenemos otro patrón y es que somos actores. Siempre estamos haciendo una puesta en escena. Somos histriónicos. Nos gusta esa interacción con el otro. Quiero agradecerles por acompañarnos en la cápsula del día de hoy y nos vemos próximamente. Chao.